Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Gina Sigui y viene a compartir la conferencia titulada ¿Cómo interpretar el aura? Gina Sigui es optometrista, naturópata, fitoterapeuta y practica el tarot también. Se dedica a hacer masajes, meditaciones, limpiezas energéticas, theta healing y a encontrar bloqueos energéticos para liberarse de creencias que impiden nuestro crecimiento personal por medio de diversas terapias. Antes de que comience el espacio, queremos decirte que Mindalia.com está celebrando esta semana varios programas especiales con motivo de que alcanzamos muy pronto la cifra de 1 millón de suscriptores en YouTube. Estamos a muy poco de conseguirlo y por eso te pedimos que te suscribas, porque gracias a ti y tu apoyo Mindalia sigue creciendo cada día. Estoy viendo aquí el contador, aquí, siempre me confundo, 999.084 ya suscriptores, cerquita del millón. Simplemente para participar en directo y hablar con nosotros puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy para que las responda en directo. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Gina Sigui y su conferencia Cómo interpretar el aura. Gina, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Aquí muy feliz y contenta. Antes que nada, muchas felicidades por la suma de que van a llegar al millón. Y pues súper feliz de estar aquí. Eh, Estar con ustedes es un regalo del universo para mí. Gracias. Se me Bueno, olvidaba decirte también, ahora te pondré las diapositivas para que las veas en el OK. Dame unos bueno, segundos y te las pongo ahora mismo. Y muchas gracias, te cedo la palabra cuando quieras. bueno, gracias a todas y a todos. Bueno, pues primero voy a contarles que más que todo yo lo que quiero es compartir de qué manera fue que yo empecé a despertar y a observar el aura. En sí no fue que empezara con el aura. En realidad me gustaría con que empecemos sabiendo qué es el aura, pero vamos a empezar primero con quiénes somos nosotros. Nosotros como seres humanos, bueno, tanto los minerales y los animales, nosotros, las plantas, todos poseemos ese cuerpo sutil, pero en realidad como humanos tenemos nuestro cuerpo físico, que es todo esto, nosotros, todo nuestro tacuche, ¿verdad? Tenemos nuestro cuerpo mental, pues es nuestra mente, que es donde nosotros vamos recogiendo acción de esta vida, ¿verdad? Y pues también tenemos nuestro espíritu, que ese es el que nos conecta con el creador, con la fuerza divina. Acá en Guatemala, pues hablamos que viene siendo Dios. Entonces depende de la región o de la cultura a la que pertenezcamos, es esa fuente divina que nos dio y que nos llevó a ser lo que nosotros somos y somos una partecita de ellos. Entonces, cuando hablamos de qué es el aura, empezamos, realmente yo solo pedí 2 diapositivas porque en realidad con esta que ustedes van a observar, nosotros como seres humanos vamos a partir de la óptica. Nuestro ojo puede percibir las imágenes con una unidad de medida que se llama nanómetros, pero nosotros lo vemos hasta en el arco iris, ¿sí? Pero nuestro ojo mira en un espectro de visión de 400 a 700 nanómetros. Eso significa todos los colores, que vienen siendo básicamente 7, pero a la hora de descomponerse o esos cambios ya se vuelven más tipos de colores, pero básicamente son 7 con nuestros centros energéticos o chakras. Entonces, nosotros vamos a observar que en esta diapositiva que van a ver estamos desde el color rojo al color violeta, ¿sí? Entonces nosotros somos seres de luz y si nosotros observamos una planta o si observamos a un ser humano,
si tenemos esa sensibilidad, porque todos podríamos alcanzarla, no es de que solo unas personas la podrían llegar a ver. La situación es qué tan conectados estamos con nuestro interior y qué tan abiertos estamos a poder ver todo lo demás que existe. Entonces, ¿qué es el aura? El aura viene siendo esa luz o ese resplandor que nosotros podemos ver tanto en animales, como les decía, como plantas o en nosotros. Entonces nosotros como seres humanos tenemos varias maneras de percibir las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos sentir es cuando alguien entra a nuestra habitación, viene alguien y entra a la habitación y nosotros podemos dar con la empatía, que ahí lo que estaríamos viendo es ya nuestro plexo solar. Entonces, la empatía es cuando yo siento o puedo percibir las emociones de ya sea la persona o la plantita o el mineral. Y entonces es cuando yo vengo y siento si en una habitación alguien está triste y yo entro, pero esa persona se está riendo, pero yo puedo sentir que esa persona está o enojada o está triste, pero aparenta estar feliz, ¿verdad? Entonces, tenemos varias maneras en las que nosotros nos podemos sensibilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las razones por las cuales yo empecé a trabajar con todo esto de las energías fue porque desde muy temprana edad a mí lo que me sucedía era que, pues, lo que comúnmente uno conoce como que a uno lo espantan, ¿verdad? Entonces, a mí, pues yo miraba cosas, miraba colores, miraba formas. eh, Me recuerdo incluso que la vez en que fue como más fuerte, en donde yo ya empecé a tener el miedo en sí, fue cuando yo una vez estaba hablando por teléfono, yo tenía como unos 13 años, y empecé a oír en mi oído, o sea, tenía mi teléfono aquí de este lado, pero yo de este lado, yo escuchaba como quien me estaba gruñendo y se oía como, y unos ruidos horribles. Y pues entonces, cuando uno no tiene como una inducción, uno entra a ese estado de miedo. Y pues precisamente eso fue lo que me llevó en la actualidad a convertirme en terapista, puesto que muchas veces nos cuesta encontrar las respuestas de qué es lo que nos sucede, ¿sí? Y muchas veces pasamos desapercibido y creemos de que no hay absolutamente nada más ahí. Pero a lo que volvemos con esta tablita es que nuestro ojo tiene la limitación de ver del rango de 400 a 700 nanómetros. Y eso es del color rojo al color violeta, ¿sí? Pero no significa que porque nuestro ojito puede ver ese rango, no haya nada más ni arriba, ni haya absolutamente nada más abajo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacernos una prueba de, qué sé yo, un ultrasonido, no significa que esté pasando algo malo. Bueno, en la actualidad ya estamos súper acostumbrados a que eso sucede, pero no porque yo no pueda ver que hay órganos dentro del cuerpo, no significa que no existan, ¿sí? Entonces, por eso me gusta empezar con esta explicación, porque es depende qué querramos ver y hasta dónde querramos ver que las cosas las vamos a ver o no. Entonces, a la hora de hacer un ultrasonido, ahí está la prueba tangible de que sí hay órganos y qué es lo que está pasando, y pues entonces han habido ahora, bueno, ya de varios años, de que empezaron incluso hasta a crear unas cámaras que reflejan cabal todo el espectro de visión que hay a nuestro alrededor que nosotros no podamos ver, pero que las cámaras como están diseñadas para poder ver o más abajo o más arriba, las perciben. Entonces ahora ya hay como una prueba de que eso sí sucede, ¿sí? Pero entonces es exactamente lo mismo, o sea, existen otras cosas. Ahorita nosotros estamos acá, pero estamos en esta densidad que nos hace ver y percibir lo que estamos viendo. Pero entonces lo lindo, por ejemplo, de ese canal como el que ustedes tienen de Mindalia TV, es que nos abre las puertas a entender todas esas otras cosas que existen y que han existido siempre, pero se han mantenido mucho en el anonimato
porque en realidad no es como positivo que todos se enteren de esto y de estas emociones, porque en realidad nosotros lo que buscamos cuando somos terapistas alternativos es entender qué es la razón que hace que tengamos X o Y situación en la vida, ¿sí? Entonces, muchas veces todas las personas que nos dedicamos a la sanación es porque estamos tratando de corregir algo y ayudar a las demás personas a que entendamos qué es eso, porque si no lo entendemos y no podemos manejar todo esto, entonces no podemos ni curarnos a nosotros, ni empezar con ayudar a las personas a que exista este proceso curativo. Entonces, en sí el aura, para que nosotros lo entendamos, tenemos que empezar por estudiar pues, cuáles son nuestros centros de energía. Nosotros somos como ver una flauta y cuando nosotros vemos los colores, podemos pensar en que esa flauta son nuestros vórtices de energía. Y entonces cada centro de energía nos va a ayudar a, a tener distintas percepciones. Entonces, por ejemplo, hablábamos de la empatía, que esto se da entonces en el tercer chakra. También se puede escuchar. Entonces, a la hora de nosotros escuchar, pues ya estamos utilizando este otro chakra. Y a la hora de nosotros ver, vamos a estar utilizando este otro chakra. Y a la hora de nosotros conectarnos con el creador, vamos a utilizar este. Pero entonces, el chiste de todo esto es que nosotros nos tenemos que aprender a conectar con nosotros, más que todo para sanarnos. O sea, la principal misión que nosotros todos los humanos tenemos en esta vida es venir a ser felices y venir a sanar y venir a corregir y dependiendo del entorno y sí, de nuestra sociedad o de nuestro entorno, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, en donde estemos, pues estamos condicionados muchas veces a hacer o a no hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros empecemos a conectarnos con nosotros y hay varias personas que a veces no tienen ni idea de qué está pasando, pero sí pueden percibir esos como resplandores alrededor. Entonces en sí el aura, cuando nosotros la estamos viendo, podemos ver, bueno, depende de las personas, hay personas que tienen una aura pequeñita, hay personas que tienen una aura grande, y no es que siempre se mantenga pequeña o siempre se mantenga grande. Lo que sucede en realidad es que depende de cómo yo estoy en este momento, así es como yo voy a estar vibrando. Y así es como funcionan incluso, por ejemplo, yo trabajo mucho con cristales, porque los cristales lo que hacen es afectar nuestra aura y nosotros también en realidad los estamos afectando a ellos. Cuando nosotros como sanadores utilizamos un cuarcito, depende del cuarzo que sea que utilicemos, podemos ver en el proceso de sanación, si estamos viendo la terapia, podemos ir viendo cómo van cambiando hasta de color los cuarzos, se van poniendo puntitos a veces, o a veces hasta cambia de color, o se destiñe, o se pone más oscuro. Pero entonces es ese intercambio de energía que existe entre los cristales y entre nosotros. Entonces, por eso la importancia de ver que cualquier cosa que nosotros estemos viviendo en nuestra vida es porque eso es lo que nosotros tenemos que estar viviendo en ese momento. Entonces tenemos que aprender a tratar de abrir nuestros ojos, nuestros oídos y abrirnos para poder ver qué es lo que tenemos que cambiar. Y entonces cuando nosotros observamos el aura, nosotros podemos ver cómo es que está esa persona, ¿sí? Entonces, cuando les hablaba del arco iris, cuando hablamos de los cuarzos, cuando hablamos del arco iris, cuando hablamos de los chakras, cuando hablamos todo esto, viene siendo lo mismo. Entonces, fue bien interesante para mí darme cuenta, primero, estudiando con la optometría, ahí fue donde yo pude empezar a verlo, porque en donde yo trabajaba era un lugar donde las casas aquí en Guatemala, en el centro de la ciudad, suelen ser muy altas. Entonces estamos hablando de que, qué sé yo, unos 4 metros tal vez, o 3 metros, no sé. Pero la cuestión es que entonces viene la persona y en ese lugar donde yo trabajaba estaba totalmente blanco. Entonces
primero empecé a trabajar con la iridiología, pues porque hay aparatos que sirven para poder sacar, cuando hacemos un análisis de la vista, para poder ver cuánto vemos, se mira cabal el iris. Entonces, cuando nosotros vemos el iris, esa es otra manera en la que nosotros podríamos interpretarlo. Entonces, cuando nosotros trabajamos las terapias alternativas, nos vamos dando cuenta que sea la terapia que sea, ya sea que trabajemos con el iris, que trabajemos con el aura, que trabajemos con radiestesia, hay diferentes maneras en las que nosotros podemos diagnosticar o percibir las emociones o el campo vibracional de las personas. Entonces es súper, súper importante y súper bonito cuando ya nos vamos conectando y vamos viendo todo eso, porque entonces cada vez que entraba un paciente, primero le miraba el iris. Por supuesto que mi prueba era un examen de la vista, pero ya cuando la persona se sentaba y se paraba en su lugar donde ya era el examen, yo podía percibir desde metros atrás. Casualmente el examen de la vista es a 6 metros. Entonces, como les digo, cada vida nos va enseñando de diferente manera. Pero entonces yo pude observar cómo se empezaban a ver esos colorcitos alrededor de las personas. Y entonces me pude dar cuenta porque primero yo empecé conectándome empáticamente. Entonces venía yo y sentía que la persona venía y decía, estoy triste. Entonces la persona estaba totalmente triste y se le miraba la aura apagadita o se miraba grisita o cafecita, depende del problema o del proceso que estuviera pasando cada persona. Entonces, pero si una persona llegaba feliz, ¡pum! Era una aura hermosa, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde me fui dando cuenta de que en un mismo día, la misma persona puede cambiar varias veces de estado de ánimo. Puede ser que bien venga y le llama a alguien que no le había escuchado de hace tiempo y ¡pum! Su aura puede estar regocijando de la felicidad y puede estar llena de armonía y puede ser que se ponga rosada o llena de amor. eh, o puede venir y en el instante viene alguien más y le da una mala noticia y ¡pum! Cambia de color. Entonces nosotros somos seres cambiantes y a la hora de trabajar cabal con todo esto podemos ver que nosotros como seres humanos tenemos tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos. Entonces, somos como velas, nosotros somos como una velita humana y entonces podemos ver todos esos colores alrededor. Es como cuando nosotros ponemos una vela y queremos venir y decir, voy a voy a poner una vela y la voy a ofrecer, podemos ver cómo esa misma vela, aunque sea el mismo color, si la ponemos un lunes o un miércoles, y puede ser que el lunes hayamos estado felices y el miércoles hayamos estado enojados, cómo cambia, ¿sí? Entonces, igual somos nosotros. Y entonces el chiste de que nosotros entendamos y aprendamos a practicar el aura como sanadores es poder ver y poder ayudar a las personas a identificar cuál es la causa y cuál es la razón emocional que nos lleva a nosotros tener eso, tener ese color. Y entonces, mientras que cuando trabajamos con medicina química, venimos, nos tomamos una X pastilla, nos quita algo, pero en realidad no estamos trabajando ninguna emoción, no estamos ahondando en nada de nuestras vidas y a la larga, pues no hay curación. Pero cuando trabajamos ya con las terapias alternativas, por ejemplo, cuando viene gente que no está acostumbrada a trabajar con este tipo de energías, pueden venir y empieza uno con esto que todos conocemos, que es una crisis curativa, ¿sí? Entonces viene la persona y a la hora de nosotros empezar a trabajar en nosotros mismos, pues vamos a despertar tristeza o vamos a despertar algún tipo de posiblemente enojo antes en lo que nosotros empezamos a curarnos y a entender por qué razón es que nosotros estamos afectados. Entonces, una de las principales razones por las cuales ya yo empecé a trabajar, ya a dar consultas en cuanto a todo lo alternativo, fue precisamente eso, ver cómo la medicina química pues no nos curaba y no nos llevaba a nada y pues empecé trabajando pues porque mi hijo desde chiquito pues padecía de alergias, empezamos con médicos y demás, yo siempre trabajé en un centro de diagnóstico, hasta ahora, hace unos 3 años, pues ya estoy con lo natural y puedo ver cómo un aroma o como un cuarzo o cómo interpretar
ayudar a las personas a interpretar en dónde está su dolor, encontrar ese punto y ayudar a entender por qué me duele, en ese momento empieza la sanación. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos, a mí me pasó una vez, por ejemplo, una persona viene y me dice, quiero que me digas qué ves. Bueno, le dije, bueno, pues yo te miro, pues que estás de color verde. En ese momento, a mí me ha tocado ir como conectando diferentes cosas, porque, por ejemplo, lo que me terminó de integrar a mí toda esta información fue cuando recibí el curso de Theta Healing, ya que el Theta Healing como que me dio toda esa explicación de toda esa práctica sin explicación que había tenido durante todo mi proceso hasta el que voy ahorita. Entonces es súper emocionante, por ejemplo, como cuando uno hace una lectura de cartas, el chiste es entender cuál es el problema y cómo sanarlo. El chiste no es nada más ver qué está sucediendo o qué va a pasar de aquí en un futuro, porque si nosotros venimos y hacemos una lectura a futuro, en realidad no vamos a estar trabajando en sí la emoción, es entender qué es lo que hizo o qué es lo que está haciendo que yo tenga esa emoción. Entonces, por eso les decía de que nosotros como seres humanos somos como prácticamente una flauta. Entonces, cada centro de energía es el que nosotros tenemos que trabajar en nosotros para armonizarnos y para hacer que nuestro entorno por completo cambie y podemos ver un proceso curativo en nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un aura de color rojo, pues entonces podemos pensar que si estamos bien aspectados, puede ser que esta persona esté llena de acción, de valentía, de optimismo, de coraje. Puede ser que sea esta persona que esté con todo el deseo de emprender algo, si estamos aspectados positivamente, ¿sí? Puede ser que entonces ya la veamos un cachito más turbia y podamos ver que el aura nos salga de color un rojo corintón, pues entonces ahí ya podría haber un tipo de energía opuesta al rojo positivo, ¿verdad? Y entonces ahí estaríamos viendo prácticamente el primer chakra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos un aura de color naranja, pues ahí entonces vamos a ver que la persona está más que todo como, puede ser sensible, porque es como una sensibilidad o algo diplomática, ¿verdad? El color amarillo, pues el color amarillo, con este nosotros trabajamos todo lo que es la lucidez, podemos trabajar todo lo que es el intelecto, ¿sí? Otra confusión que yo tuve mucho en todo este trayecto fue que al empezar yo miraba que en unos lados me salía color rosa y en otros lados salía color verde, pero después veo que es lo mismo, o sea, podemos curarnos con cualquiera de los dos, pero podemos ver que es color verde el del espectro de visión. Pero también dentro de las descomposiciones, como les decía, se van armando todos estos colores. Pero, por ejemplo, tenía un paciente yo recientemente y, bueno, trabajamos con 3 personas a la vez ese día. Y como habíamos 2 chicas y un chico, decidió que ese día íbamos a trabajar con energía rosa. Pero siempre con él yo había trabajado la energía verde. Al punto que después, ya cuando terminamos la meditación, esta persona me dice, mira, yo vi color verde. Entonces, y yo nunca hablé del color verde. Entonces, estamos hablando de que depende del paciente y del proceso y de nuestra percepción y de nuestros gustos, así somos. Entonces, nosotros somos unas personas multicolores que vamos caminando y vamos cambiantes como velas y podemos ver eso. Entonces, y vamos con el verde, que entonces aquí estamos con amor, ¿sí? Cuando pensamos en un aura azul, entonces ya estamos trabajando este chakra, ¿verdad? Entonces es ya la expresión, es como yo me voy a expresar. Obviamente si estoy asertivamente va a ser una expresión positiva y si no va a ser una expresión negativa. Después empezamos con el color turquesa y este color pues es el que nosotros nos va a ayudar a observar, a percibir, a entender todo esto de comunicarme con el, cuando se habla de que uno
cuando nosotros somos sanadores, nosotros lo que estamos haciendo es que nosotros venimos siendo un canal. Nosotros somos un canal del creador para ayudar a las personas a sanar. Entonces, nosotros también venimos, es bien fácil venir y darle un consejo a alguien, pero cuando es para nosotros es que se complica. Entonces, es aprender a, cuando es como cuando nos vamos a tratar, lo ideal es, si alguien me va a leer cartas o algo, yo prefiero que alguien me las lea a mí, porque no existe la misma objetividad a que si yo me las leo a mí. Entonces, es algo, también podemos practicar nosotros al leer el aura nosotros mismos. Ahorita vamos a hablar de cómo. Después estamos con el color violeta, que este es el que más nos acerca con el creador, ¿sí? Entonces, este es el color de la transmutación, del cambio. Y pues entonces, a la hora de nosotros ser terapistas y podemos integrar esas diferentes maneras de percepción que nosotros tenemos, podemos trabajar entonces con lo que estamos viendo o muchas veces como sanadores podemos ver que durante el proceso curativo tal vez decimos, vamos a hacer una lectura o una interpretación de aura y la vamos a observar, pero también se nos van a venir otras cosas. Puede ser que sintamos sabores. Muchas veces a mí me pasa que yo siento el sabor de qué es, a veces es de las personas que les quieren dar el mensaje a las personas que se están sanando. Con nosotros estamos acá, pero nosotros también tenemos nuestros espíritus protectores, tenemos la fuerza del creador, entonces nosotros nunca estamos solos, ¿sí? Aunque creamos que estamos solos. Entonces, es empezar a conectarnos y a percibir y a entender que hay más cosas, que hay otros planos, que hay más cuestiones que pueden hacer que nosotros nos sanemos. Entonces, cuando hablamos del aura, nosotros decimos cómo interpretarla. Un ejemplo y cómo empezamos a poder ver, nos ponemos en un fondo blanco, podemos poner hasta nuestra mano, la ponemos así, y podemos estar viendo qué colores son los que se perciben alrededor, si hay un resplandor, cuando miramos un árbol, cuando miramos una planta, se ve. Podemos ver ese color hermoso, dorado, fuerte, intenso, brillante que se mira alrededor de los arbolitos. Y al igual con los cuarzos, incluso con los animales. Entonces, cuando nosotros somos sanadores, nuestra misión es conectarnos y ayudar a sanar. Y como sanadores tenemos que estar siempre en un proceso de estar entendiendo qué es lo que está pasando y cómo está pasando y por qué está pasando. Por ejemplo, el día de hoy en el calendario maya es Sajput. Entonces hoy estamos con la luz vibrante del sol, ¿sí? Podemos pensar también que nosotros estamos entonces predispuestos a ser controlados por las energías externas si yo no tomo el control de mi vida. Pero entonces cuando ya tomo conciencia de quién soy, qué quiero, si estoy haciendo algo, tengo la opción de actuar o en positivo o en negativo. Entonces, es en este momento en donde nosotros nos podemos hacer conscientes de, bueno, yo hoy tal vez está la energía predispuesta a que yo me enoje, pero si yo ya sé que ese puede ser mi inconveniente del día, yo puedo venir y decir, no, yo hoy voy a estar tranquilo. Entonces, ¿cómo yo voy a reaccionar? Es nosotros tomar el control de nosotros para nosotros vibrar en la frecuencia que nosotros deseamos. Entonces, por ejemplo, hasta cuando comemos, cuando nosotros inconscientemente nos vestimos, vamos a venir y digo yo, ay, yo tengo muchas ganas de comerme un banano, por así decirlo. Un banano pues es de color amarillo. Entonces ahí estamos trabajando el color amarillo. Trabajando el color amarillo, estamos trabajando nuestro plexo solar. Entonces podría ser que nosotros tal vez estemos faltos de energía, yo necesito energía, o puede ser que yo tenga miedo y quiera salir de ese miedo, pero inconscientemente el cuerpo siempre nos dice qué es lo que nosotros necesitamos. Ay, tengo ganas de comer X o Y cosa. Ahí en ese momento ya nuestro cuerpo nos está diciendo qué es lo que yo necesito para sanar. Entonces muchas veces simplemente pasamos por alto
todos esos mensajes que a diario ahí están, y entonces ya venimos a ser títeres a la hora de no tomar conciencia de ello. Y el chiste de nosotros darnos cuenta de todo esto es tomar nosotros las riendas de nuestra vida para nosotros sanar y nosotros poder incorporarnos de una manera asertiva y positiva para crear lo que nosotros deseamos en nuestra vida. Y pues más que todo, lo más interesante de todas estas terapias es esto. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, pues primero yo empecé estudiando derecho. Entonces, cuando yo estudié derecho, en realidad sí es bonito, pero no me llenaba. Entonces, muchas veces vamos a ver muchas historias de muchas personas que se dedican a la sanación, de cómo estábamos en un lado y a veces paramos en otro, y hay otros que definitivamente desde un principio entran a donde es. A pesar de que yo estudiaba derecho, yo siempre trabajé en un lugar que era de sanación, pero esta, como les decía, era una sanación química. Pero eso me ayudó a mí a entender cómo funcionaban y a ver muchas auras juntas, tristes o enfermas o enojadas. Y pues después de eso yo paré estudiando el calendario maya, porque todo eso nos lleva a llegar a nuestras raíces. Cada quien depende de nuestro entorno y depende de donde nazcamos. Sería ideal que nos identifiquemos con nuestras raíces. Cuando yo empecé a trabajar con el calendario maya, empecé a centrarme más y a darme cuenta también, pues que ahí también está toda esa teoría. Simplemente muchas veces es más fácil o a veces entramos por un lado, a veces entramos por otro, ¿verdad? Pero lo importante es que de la región que seamos, busquemos nuestros orígenes y busquemos de dónde venimos para entender quiénes somos. Y lo primero que tenemos que hacer es vernos en un espejo. Y al vernos en un espejo, con el fondo blanco, como les decía, desnudarnos de todo y decir, bueno, me voy a ver, quiero saber quién soy, quiero sentir qué siento, quiero ver cómo estoy, y entonces ahí vamos a ver de qué color estoy. Ese sería un ejercicio personal. Ahora, si nosotros venimos y queremos practicar, podemos venir y hasta agarrar una tortuguita y podemos ver cómo se ve. Y entonces es práctica. Todos podemos hacerlo, todos lo podemos percibir. Lo que sucede es que estamos como predispuestos y diseñados a creer que no podemos hacer nada. Gina, Otra de las cosas... recordarte, perdona, queda un minuto para acabar ¿Sí? conferencia y pasar al turno de preguntas. Gracias. Ah, bueno, está bien. Bueno, pues entonces prácticamente lo que quiero decirles es que está en todos y en todos los que deseemos poderlo ver, es solo que lo empecemos a practicar. Es nada más que digamos, hoy quiero empezar a ver esto y es decir, voy a abrir mi mente, voy a abrir mi alma y voy a abrir mi espíritu para conectarme con el creador y yo poder ver y recibir todas las señales que hay en el entorno. Entonces, básicamente es eso la explicación. Y pues si quieres, pasamos ya con las preguntas cuando quieras. Pues vamos a ir a las preguntas. En este caso, como iba diciendo, pues antes de pasar a hacer las preguntas, queremos decirte que Mindalia Viajes te lleva a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019 de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides, con el que viviremos experiencias psíquicas y espirituales extraordinarias en el país de los faraones. Si quieres venir con Mindalia a Egipto, entra en la sección viajes que encontrarás en el menú principal de Mindalia Televisión de la página web y rellena el formulario que allí encontrarás o manda un WhatsApp al número 34 644 720 234. Repetimos 644-720-234 y te informaremos. Y ahora vamos a dar paso a todas las preguntas que nos han llegado. Emilio nos pregunta desde Granada, desde España. Una vez me dijo una chica que veía mi aura azul, cruzada entera con una raya. ¿Qué significa eso? Lo del azul lo puedo entender, pero tengo la duda con la raya. Bueno, ahora la raya depende de dónde, en qué área estaba esa raya. Eso sería lo bueno de saber.
Si está azul es porque, si estamos actuando en positivo, es porque estás en una etapa en la que tú te estás expresando asertivamente o estás diciendo algo, ¿sí? Ahora, habría que ver si hay una raya, puede ser que haya algo que te está obstruyendo expresarte. Pero para poderte dar una respuesta más clara, me gustaría saber en dónde exactamente estaba esa rayita. Muchas veces vamos a ver que hay auras rotas o hay sombras, y entonces depende del área en donde esté, ahí es donde está el mensaje de qué es lo que tenemos que trabajar o qué tenemos que restaurar. Aquí el consejo para mí sería, puedes agarrar un incienso y puedes utilizar algo de esta área, podrías utilizar eucalipto, podrías utilizar o menta, por así decirte algo, y entonces darte una limpieza con el inciencito para poder restaurar tu aura y pedir que haya una expresión asertiva y puedas decir lo que no has dicho si hay algo que no has dicho, o decirlo asertivamente. Nos vamos a ir con Sonia Andrés Robledo. Desde Chile nos dice Guina, gracias totales, mi aura es naranja, violeta y verde intenso. Aunque tiene muchos colores, sin embargo, los predominantes son esos. ¿Qué puede significar? Bueno, si estamos hablando del naranja, estamos hablando que tú eres muy sensible, ¿sí? Violeta es que tú estás transformando la información. Puede ser que tú seas sanadora y entonces estés dando mensajes y a la vez los estés transmutando. Era naranja, violeta y qué otro. Sí, ¿Cuál te era el digo, a otro ver, color? vamos a retomar. Naranja, violeta y verde intenso. La sanación, full sanadora. Significa que ayudas a sanar. Independientemente que lo hagas con conciencia o no con conciencia, puede ser que tú vengas y normalmente las personas acudan a ti. Entonces, lo lindo de la mezcla de colores que yo veo aquí es que estás dando un mensaje, lo estás ayudando a sanar y estás transmutando la energía para limpiarte. Entonces, son muy lindos tus colores. Vamos a seguir en este caso con Janet Jane desde Perú. ¿Cómo veo mi aura? Ponte en un espejo y ponte que esté atrás totalmente blanco. Esa es la manera más fácil. Ese si quieres verla tú a ti. O si no, pones tu mano contra una, supongamos que esto fuera blanco, ¿verdad? Pones tu mano ahí y uno puede ir viendo cómo se ve en todo este entorno unos como brillitos, ¿sí? Puede ser que los veas de color o que no tengan color, ¿verdad? Y entonces, de esa manera puedes practicar y como te decía, si no, sobre un fondo blanco, pon a una persona, puedes poner a alguien que tú quieras o puedes probarlo con un animalito. Y como te digo, los árboles, es hermosísima ver el aura de los árboles, siempre, siempre, casi siempre están brillantes y dorados. Bueno, y puedes hacer ejercicios para despertar tu intuición. Entonces podrías utilizar cuarzos, podrías utilizar un cuarzo turquesa, por ejemplo, o cualquier cuarzo que sea para este plexo, que sea atractivo para ti, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ver con energías y entonces es hasta las piedras, o sea, no todos vamos a usar lo mismo porque no todos necesitamos lo mismo. Y depende en el proceso en el que estemos, puede ser que yo hoy esté usando un onix y puede ser que mañana esté usando otra cosa, ¿verdad? Entonces va a ser dependiendo de qué. Pero ahorita que queremos trabajar en despertar cómo verlo, podemos utilizar cuarcitos que sean para el sexto chakra. Nos pregunta Isadora Valenzuela desde Chile. ¿Cómo proteger el aura para que no entren ni entidades ni influencias? Nada malo. En realidad, esto es como bañarnos. Así como bañamos nuestro cuerpo físico a diario, lo ideal es que también limpiemos nuestra aura.
Yo, la primera vez que yo leí de esto fue en realidad en el libro de este señor Jodorowsky. Él tenía un libro de las magas. Entonces, no están enseñando en sí cómo se hace, pero fue la primera vez porque esta persona habla de cómo va con una sanadora y esta sanadora lo que hacía era lavar la sombra de Laura. Entonces se me hizo hermoso porque estaba lavando la sombra. Bueno, por ejemplo, otra manera es, eso lo pueden buscar en internet. Hace muchos años aquí vinieron unas monjitas que eran de Canadá y ellas practicaban una cosa que se llama Healing Pathways. Entonces es que tú te peinas el aura con los dedos. Entonces, eh, hay que buscar la técnica para que ellos lo vean, pero básicamente en resumen son, vamos a limpiar 17 veces de cada lado como que estamos barriendo, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos venir. Eso es si no tenemos nada, ¿verdad? Si no tenemos absolutamente nada a nuestra mano, nuestros dedos pueden servir como peines y nosotros podemos limpiar nuestra aura y es bien, bien rico. O sea, si nosotros lo hacemos, podemos sentir primero en nuestro cuerpo, en donde lo vayamos pasando, se siente cómo va saliendo, ¿verdad? Pero también en nuestros dedos podemos sentir la densidad. Si nos dedicamos a la sanación, después de hacer una limpieza, nos tenemos que limpiar. Entonces nosotros nos tenemos que limpiar a diario, de la manera en la que ustedes deseen. Entonces, una de ellas sería con esto, otra puede ser con inciensos, otra puede ser utilizando los cuarzos. Va a ser dependiendo de qué nos gusta cada uno y con qué nos conectamos. Otra puede ser con aromas, empezamos a echar aromitas, entonces estamos limpiando nuestra aura con aceites, ¿verdad? Esa podría ser otra manera. Vamos a irnos en este caso con Lorena Alegrías desde Colombia. Buenas tardes, mil gracias. ¿Cómo hago para saber si tengo bloqueos energéticos? Bueno, pues hay diferentes maneras de verlo. Por ejemplo, bueno, rápidamente. Una de las maneras más fáciles puede ser con radiestesia, ¿verdad? Entonces, tú puedes ver y esta va a ser una rápida de cómo utilizarlo. ¿Cuál es mi sí? El sí de Gina es así. ¿Cuál es mi no? Mi no es así. Entonces podemos ir viendo chakra por chakra, cómo está mi primer chakra, cómo está mi segundo chakra, cómo está mi tercer chakra, cómo está mi cuarto chakra, cómo está mi quinto chakra. En este momento los tengo bien porque obviamente iba a estar en esta conferencia, entonces me tenía que limpiar antes y desde la mañana yo hice un montón de preparaciones energéticas para poder estar lo más conectada que pudiera y poder estar lo más limpia posible para poder hacer esta plática, ¿verdad? Pero en el caso mío, cuando se ve que está mal, yo lo veo así, ¿sí? Entonces, si está así, tú puedes venir y ya trabajar o con un cuarzo, o puedes venir y lo mismo, o sea, lo puedes hacer con cuarzos, con aromas, lo puedes hacer con inciensos, como tú quieras, pero tiene que ser siempre, pero para detectarlo, esta es una manera. Por supuesto que hay más, pero esta es la más rápida y fácil que se me ocurre con lo que tengo enfrente. Juana Romero desde Uruguay. ¿El estado físico y emocional de la persona influye en el color del aura? ¿Cómo se logra ver? Porque no todos lo logran. O sea, no todos lo logramos cuando no lo estamos trabajando, pero en realidad todo se puede. Y eso fue lo que a mí más me gustó cabal del calendario maya, es que, o cuando nosotros vemos que nosotros tenemos la posibilidad de hacer varias cosas. No significa que porque yo me dedico ahorita a la sanación, solo eso pueda hacer. Yo puedo hacer muchas cosas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a cerrar nuestros ojitos y a no querer ver más. Si tú quieres verla, solo es que decidas que lo vas a ver para verlo y empezar a trabajar para que eso suceda. Es como cuando empezamos bueno, hoy quiero aprender a tocar guitarra, tenemos que empezar a entender dónde van las notas y qué hacer y hacer ejercicios. Entonces, no significa que porque yo ya tengo 39 años, el día de hoy nunca he tocado, por decir así, el arpa, no lo puedo hacer. Si yo quisiera aprender a tocar el arpa, tengo que empezar por conseguir un arpa y accionar. Solo es que decidamos accionar para que las cosas sucedan. Muchas veces por miedo no las hacemos. Entonces hay que trabajar el tercer chakra y el sexto chakra para que lo puedas ver
Hay personas que se nos da porque las empezamos a ver y ya, pero no significa que no se pueda trabajar para alcanzarlo. Todo se puede. No hay limitantes en nosotros como seres de luz que somos. Solo lo tenemos desobstruido. Una de las principales cosas que podrías hacer es preparar tu propia pasta de dientes para no estar atrofiando tu sexto chakra. Esa podría ser la primera recomendación para sacar lo tóxico de ahí, ¿verdad? Continuamos con la siguiente pregunta. Señor Lobo, desde Guatemala, nos dice, ¿cómo una persona puede limpiar correctamente el aura? Es lo mismo que al bañarnos. Tenemos que ir practicando y aprendiendo, pero nada es imposible. O sea, puede ser que un día tengo prisa y no me dio chance de bañarme bien y tal vez no me lavé bien la oreja. Pero entonces lo mismo es con el aura. Tenemos que practicar cómo hacerlo de la manera en la que tú sientas mejor. Por ejemplo, hay gente que le fascina el palo santo, creo que se lo conocen ustedes bastante, y se pasan eso, ¿verdad? Por ejemplo, los Wiccas usan mucho el sage, te puedes pasar el sage. En Guatemala se usa mucho el copal, te puedes pasar copal, ¿sí? Eh, puedes utilizar cualquier cosa, puedes utilizar lavanda, puedes utilizar lo que quieras. Es nada más empezar a limpiarte y ver con qué te limpias. O por ejemplo, otra podría ser sal. Agarras sal y entonces dices, voy a limpiar mi cuerpo sutil y entonces estás limpiándote con la energía de la sal y te la pasas por todo tu cuerpo y le pides a la sal que limpie y libere cualquier obstrucción que haya en tu cuerpo. Estamos trabajando el cuerpo físico, ¿sí? Pero ahí estamos el físico, pero también está adherido nuestro campo energético. Entonces vengo yo y después vengo y agarro mi inciencito y ya me lo paso. O podemos hacer lo que les decía de pasar nuestras manos para limpiarlo, solo lo vamos pasando y lo vamos sacando. Una cosa que yo empecé a hacer fue que pongo una velita. Entonces pones tú tu vela y tiras todo hacia la vela, porque así se va la luz. Porque no vas a estarte limpiando y qué sé yo, está tu hijo a la par o está un perrito a la par y ¡pum! ¡Pac! Le cae todo a él. Entonces, nos tenemos que limpiar a nosotros y tenemos que ver a dónde estamos enviando las cosas. Lo lindo del Theta Healing es que nosotros estamos enviando toda la luz y nos estamos curando con la luz del Creador, ¿sí? No importa la técnica que sea. Hay personas que lo hacen con Reiki, ¿sí? Pero cada uno vamos a tener nuestra manera de conectarnos. Lo importante es encontrarla y prueba varias hasta que decidas con cuál te sientes mejor para la limpieza. Y si no te sientes tan preparado, puedes ir también con algún sanador que se dedique a eso para que te ayude a limpiarlo. Vamos a ir con las últimas preguntas. Nos dice Marcela, desde México. ¿El aura tiene una utilidad por sí misma o solo es un reflejo de nuestro interior? Es un reflejo de nuestro interior. Nosotros, por eso te decía que somos como velitas. Nosotros aquí estamos y depende cómo yo estoy. Si yo estoy feliz, el aura va a estar feliz. Si yo estoy triste, mi aura va a estar apagada. Entonces va a depender de cómo yo estoy en ese momento. Así es como se va a ver reflejada. Las personas que vemos que se mantienen con un mismo color de aura, yo conozco una persona a la que siempre le he visto el mismo color, es la única, pero esta señora se dedica a la sanación, es una de mis maestras. Ella, desde que yo tenía 13 años, tenía su centrito en donde ella le enseña a muchas personas y tiene cosas de varias filosofías, pero esa señora siempre que uno va, tiene el aura morada. Entonces es porque ella se mantiene sanando y en su entorno, que es una belleza, está llena de ángeles, de piedras, de cuarzos y demás, y pues es una hermosura, ¿verdad? Entonces va a depender y va a reflejar nuestro estado interior, el aura. Nos dice Luisa Saavedra desde Perú. La última visión que tuve fue una esfera transparente, como un espejo de agua movible en mi pecho, a todo lo ancho de mi cuerpo, y sentí una sensación de paz y alegría. Gracias. ¿Me podrías detallar algo más sobre mi experiencia? Namaste. Namaste. Pues ahí lo que veo, lo que creo, porque lo vi, es como
Ahí yo creo que fue un ángel. Puede ser que tú hayas estado en un estado meditativo y hayas estado pidiendo algo en especial y si fue sobre tu pecho, lo que hizo fue darte la paz y te dijo, aquí estoy y te voy a ayudar en lo que querrás, sea lo que sea que hayas estado pidiendo en ese momento. Me imagino que es eso. Por ejemplo, yo de chiquita, más que todo porque así creía yo creía que era así. Entonces, yo miraba los ángeles, yo los miraba con las plumas y todo. Después, ya leyendo y entendiendo todo esto, ya lo pude ver con esferas. Otra cosa es que cuando yo creo que son ángeles y yo veo que son ángeles, yo cierro mis ojos y sigo viendo eso, y los abro y los sigo viendo. En ese momento es donde yo creo que son ángeles. Yo creo que tuviste una sanación en ese momento en cuanto a lo que estabas pidiendo o en cuanto a lo que estabas meditando, y si no estabas pidiendo nada, te estaban enviando la luz que tú necesitabas en ese momento. Y por el área en el que fue, fijo, era algo que tenía que ver ya sea con amor tuyo o alguna sanación con algún problema de amor. Vamos a ir con la última pregunta, vamos a pedir brevedad. Nos dice Pía Aguilera de Chile, ¿qué podría significar que un aura tenga hoyos en general? Es que a veces nosotros tenemos todas esas rupturas, son todas esas heridas cuando nosotros tenemos algo que arreglar. Entonces, depende del área en donde esté. Por eso es lo importante de estarnos limpiando, porque si yo me estoy limpiando, voy a estar restaurando mi aura. Entonces, aquí yo creo que lo que nos queda es pensar en que todos los días, así como nos lavamos los dientes y nos bañamos, nos tenemos que limpiar el aura, ya sea o en las noches o en la mañana, depende de la hora en la que nosotros nos conectemos, o en la tarde, ¿verdad? Depende de nuestros horarios, pero esto es algo de diario. Mientras más nos limpiemos, más conscientes y más equilibrados vamos a estar para actuar en positivo y no en negativo. Pues de esta forma llegamos a la a la última pregunta de la noche. Muchas gracias, Gina, por esta información que ha sido compartida en directo con personas de todo el mundo, en muchísimos países como Perú, Argentina, España, Chile, Guatemala, Uruguay o Colombia. Hemos llegado al final de las preguntas y te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo, o haz un comentario positivo del mismo. Haciéndolo colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Gina para que se despida de todos vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a Mindalia, muchísimas gracias a la persona que me invitó de aquí de Guatemala, de Mindalia TV. Realmente para mí es una felicidad y un honor estar aquí con ustedes. Para mí es un regalo del universo y espero que pues sea del beneficio para todos. En realidad yo estoy muy acostumbrada a no preparar en sí lo que voy a decir. A mí me gusta así como bien, fluir, y pues lo más importante en la vida es que fluyamos. Y pues muchas gracias por su atención y por la invitación, y a ti por la ayuda. Feliz. Gracias. Pues sí, muchas gracias de nuevo a todos, muchas gracias Gina, muchísimas gracias. Recordaros, para finalizar, podéis colaborar con Mindalia suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube, 999.157, ya casi vamos a cantar el millón entre hoy y mañana, yo creo. Y para finalizar, como siempre os digo a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.